nos hemos detenido en la iglesia de Esmirna, que es una iglesia local en Asia. Y bueno, esta iglesia es una de las iglesias fieles a quien Cristo no reprocha nada. Es una iglesia sufrida. Eso en lo que respecta a la iglesia local, pero también en lo que respecta al periodo que abarca esta iglesia en la historia, es el periodo de la persecución, donde los emperadores romanos le dan muerte a muchos cristianos, empezando con Nerón, y termina todo con el último emperador, Diocleciano, quien fue el más malo en sí. Quemaba vivo a los cristianos, hizo mucho estrago, pero este emperador pues pasó a la historia y fue reemplazado por Constantino. Constantino pues paró la persecución, y ahí desde ese punto cambia la historia de la iglesia, y esto es lo que vamos a ver en Pérgamo. Pero antes de entrar en Pérgamo, nosotros vamos a ver la relación que esta carta tiene, no solamente con la iglesia local, no solamente con la historia del periodo de las persecuciones, de las grandes persecuciones, sino también tiene una relación con una de las parábolas que Jesús expresó en Mateo capítulo 13. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 13, se va a dar cuenta cómo hay una relación hermosa en todo esto. Ya dijimos que la iglesia de Éfeso se relaciona con la parábola del sembrador, pero la iglesia de Esmirna se relaciona con la parábola del trigo y la cizaña. Usted conoce bien la historia de esta iglesia. Note bien que esta iglesia es una iglesia obediente, sometida a Dios, pero tiene en medio de ella personas que se dicen ser judíos, pero no lo son. Gente falsa en medio de la congregación. Y dice Cristo que estos son sinagoga de Satanás. Ahí ellos estudian, pero están estudiando cosas que no tienen que ver con la verdadera palabra, sino que traen interpretaciones falsas. Y esto es lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Dentro de las iglesias. ¿Cuánta gente está interpretando la Biblia a su manera? Ahora apareció por ahí un predicador hablando del Espíritu Santo, que es la madre, y que realmente Jesús no hizo nada. Jesús realmente no tiene grande importancia, sino que es la madre, el Espíritu Santo, que si no hubiera sido por el Espíritu Santo, Jesús no fuera quien él se piensa que es, así que lo pone a él muy bajo. Pero ¿por qué están hablando de esta manera, tratando de minimizar la segunda persona de la Trinidad, si es un solo Dios en tres divinas personas? No podemos nosotros decir que uno es más grande que el otro. En relación con el programa del hombre, sí, Dios se manifiesta como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo, pero no son títulos, ni son son las mismas o diferentes acciones de una misma persona, sino que son tres divinas personas, y a estas tres divinas personas se le llaman Elohim, que es en plural en el hebreo. Note bien que él es singular, Dios, pero si decimos Elohim,
el sufijo im en la pronunciación del hebreo es equivalente a nuestra S cuando nosotros queremos pluralizar algo, ¿verdad? Mesa, mesas, ¿verdad? Dios, dioses, aunque hay dos S, pero Dios es uno, dioses entendemos nosotros que son varios. Entonces, lo mismo pasa con el hebreo. El, ¿verdad? Dios. Elohim, plural. I-M, Elohim. Es un Dios plural. Pero ¿por qué la Biblia dice esto? Porque Dios es trino. La Biblia así lo presenta. Cristo, Él vino a revelar al Padre. El Padre envía a su Espíritu Santo. De tal manera que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Es un misterio. Un misterio, hermano, que el hombre jamás podrá descifrar. Baste a nosotros la revelación que hayamos recibido y no nos metamos más allá porque Dios es insondable. Él no tiene fin, Él es infinito. Si el espacio que está allá, la NASA no lo puede conquistar porque no tiene fin, ¿cuánto más Dios? Por eso han habido astronautas que han expresado su admiración a lo que han encontrado ahí arriba. Y algunos que eran ateos se han convertido en creyentes porque han conocido que hay diseño, hay sabiduría, hay inteligencia en todo esto que está formado. Entonces, hermano, tenemos nosotros acá a estos que son de la sinagoga de Satanás, que vienen con doctrinas falsas, tratando de quitarle al pueblo la responsabilidad de serle fiel al Señor. ¿Cuántos creyentes que no estaban bien agarraditos de Dios ahora han retrocedido y han dejado de hacer las cosas que antes estaban haciendo? ¿Acaso no le dice Cristo a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor? Porque ya lo que hacían antes para ellos hoy no tiene valor. Eso ellos dicen fue enseñado por el hombre y están haciendo a un lado los siervos del Señor. Hermano, Dios habla a través del hombre para salvar al hombre. Los que escribieron la Biblia son hombres. Fueron hombres tan naturales como nosotros, de diferentes rangos. Hombres que solamente tuvieron una comunión directa con Dios y estuvieron siendo fieles a Dios. Y Dios los usó tremendamente. Con lo que es la revelación y la inspiración. La iluminación es para nosotros. Porque para llegar al meollo de la palabra, se empieza con la revelación, lo que viene del cielo al corazón. Y luego sigue la inspiración. Por eso dice Pedro que toda la palabra es inspirada divinamente. Porque lo que los profetas recibieron en su corazón, lo pasan al papel. Para que sea recibido por el pueblo. Y lo que está en el papel, quizá ellos y muchos de ellos no entendieron ni lo que escribieron porque era para el tiempo postrero. Como le dijo Dios a Daniel, sella las palabras de este libro porque esto tú no lo vas a entender, esto es para el tiempo postrero. ¿Y qué pasó? Lo escribió, selló. Entonces, nosotros lo recibimos. El pueblo lo recibe. ¿Y qué hace el pueblo? Leerlo. Y el pueblo tiene que ser iluminado. Todo aquel que lee la Biblia tiene que recibir iluminación para que entienda lo que está leyendo.
Entonces nosotros no podemos decir hoy, el Señor me reveló o el Señor me inspiró. No, el Señor me iluminó, me dio luz, me dio entendimiento de estas cosas que yo estoy leyendo. Y esto es importante saberlo. Estos eran sinagoga de Satanás y es como la cizaña metida dentro del trigo. Pero el que sembró el trigo, sembró solamente trigo. Pero el enemigo viene así, hermano, con toda cautela, astucia, para hacer un mal. ¿Y qué hace el enemigo? Trae cizaña para que crezca juntamente con el trigo. Porque la cizaña y el trigo, cuando la cizaña está en su temprana edad, por decirlo así, crecimiento, se parece al trigo. Pero ya después va cambiando de forma. Entonces, esto es lo que está pasando acá con la iglesia Esmirna. Y Cristo dijo esta parábola entonces ahí en Mateo capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esta iglesia tiene una buena doctrina. Esta iglesia realmente es obediente. Es buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es todo lo que hizo. Tiró la palabra. Tiró por ahí un mal mensaje. Oye, pues ¿para qué está yendo mucho a la iglesia? Eso ya no... Eso es de tiempo de antes. Hoy olvídate, ya no... Solamente que vayas el domingo, es más, una vez al mes puedes ir. Dios no anda pidiendo que vayas todos los días a la iglesia. ¿Qué la oración? No, hombre, ora 5 minutos. Eso de orar media hora, 1 hora, olvídate. No, solamente con 5 minutos basta. Sí, Dios ya conoce tus necesidades más. Hay algunos que dicen, no hay necesidad de orar, porque ya Dios conoce nuestras necesidades. Tremendo, ¿verdad? Y así sucesivamente, con muchos privilegios y muchas responsabilidades que el diablo ha quitado porque las ha ahogado. Agarra la cizaña, la plantita de trigo y la va abrazando y parece que fuera muy amistosa. Y cuando menos siente, le quitó toda la virtud que tenía para crecer y dar fruto. Qué tremendo esto. Pero mientras dormían, dice, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Sacar a esa gente falsa de la iglesia. Sacarla. ¿Qué podemos hacer? Bueno, él dio una instrucción, un consejo. Les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Quiere decir que el final va a ser la diferencia. ¿Para qué se va a recoger la cizaña? Para quemarla. No sirve la cizaña. La cizaña es un estorbo en medio de una congregación. Anda siempre metiendo por allí
chismes, murmuraciones. Nunca la cizaña está contenta en la iglesia. Nunca, jamás. Jamás. El hecho de que usted la vea sonriente y que vea que ahora sí me siento feliz, hermanos, aleluya, esa persona no cambia. En mi experiencia he tratado con personas con quien he tratado por años y no cambian. Son los mismos. No hay cambio. Y así van a quedar. Esta gente va a estar recogida por los ángeles y va a ser metida en el fuego. Y ahí van a estar. Esta gente no entiende la palabra del Señor. Son parte de la sinagoga de Satanás, porque están escuchando a Satanás todos los días y no escuchan a Dios. No escuchan a Dios. Para ellos cambiar es imposible porque es una traición a ellos mismos. Es una traición a sus amigos. Les da vergüenza que su hermano que los conoce los vea ahora santos, junto con los que de corazón sincero alaban al Señor. Les da vergüenza. Las malas costumbres atan, mis hermanos. Las malas costumbres encadenan. De tal manera que alguien que quiera cambiar su mala costumbre no lo deja, porque le da vergüenza que lo vean diferente. Qué tremendo esto. Pero hermano, nosotros somos seres humanos. Un animal progresa de acuerdo a su instinto. Un animal, hermano, usted ve ahí los pajaritos. Ellos saben qué clase de nido tienen que hacer. ¿Cuál es el nido que se tiene que acoplar a ellos para que críen? No van a hacer cualquier nido. Hay unos que hacen unos nidos así muy sencillos, pero hay otros que son ingenieros. ¿Usted ha visto pajarillos hacer sus nidos bastante sofisticados que ni un ser humano lo va a hacer como ellos? Porque ellos solamente tienen su piquito, mire, y se quedan viendo por dónde pasan la otra ramita o tira que llevan y están cosiendo. Ellos están cosiendo ahí, sí. Ahora, nosotros vemos aquí que si ellos están cosiendo sus nidos, ¿por qué el ser humano entonces no quiere progresar? El ser humano al principio dicen que estaba en las cuevas, pero ahora está en grandes rascacielos y ahora va para la luna. O sea que el ser humano es un ser progresivo. Entonces el que está en Cristo tiene que irse progresando también. ¿Cómo es eso de quedarse como ha estado y de ahí no pasar? Siempre la misma persona, 10 años después, la misma persona, con caprichos, con bucheros, ¿verdad? Inflando los cachetes de cada rato. ¡Qué barbaridad! Hermano, no podemos ser nosotros así, porque no somos sinagoga de Satanás. Tenemos que ir progresando en el Señor. Pero recoged el trigo en mi granero. La iglesia de Esmirna es el trigo, los fieles que están allí, a quienes Jesús les dice: sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es el periodo de las persecuciones, hombres y mujeres, familias enteras, muriendo por Cristo Jesús. Este es el trigo. No hay cobardía en esta gente. Al principio no entendían las parábolas, pero Jesús explicó
la primera parábola del sembrador y luego también quiso explicar la segunda. Y esto lo tenemos ahí en el versículo 36 de Mateo 13. Entonces despedía a la gente. Note bien que a partir de acá Jesús entra en lo privado y los discípulos no entendieron, los apóstoles no entendieron el significado de esta parábola. Pero dice, entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. En otras palabras, sinagoga de Satanás, Cristo le llama hijo del malo. ¿Y quién es el malo? Satanás, el diablo. ¿De quién era Caín? Como lo dice Juan en su primera carta. ¿Por qué mató a Abel? ¿Porque era de quién? Del maligno. Entonces, los que siembran la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, usando a sus propios agentes. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, miren lo que va a pasar con el trigo. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Quiere decir, esto es para todos nosotros. Nosotros tenemos oídos, ¿verdad que sí? Para oír. Entonces oigamos. En Apocalipsis dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermano, la iglesia de Esmirna está teniendo un momento de ataque, tanto físicamente como espiritualmente. Porque está siendo perseguida a muerte, están siendo encarcelados, están siendo matados. Pero también hay muchos que están allí queriendo enseñar falsas doctrinas, quitarle el deseo a los demás de serle fiel a Cristo Jesús. Qué terrible esto. Esto es de lamentar. Note bien que dice que el campo es el mundo. Quiere decir, hermano, que las religiones se han esparcido, han incrementado, se han multiplicado. Y no todas las religiones están predicando lo mismo. No todas las religiones piensan de Cristo como piensa la verdadera iglesia. Notemos nosotros que ahora quieren adorar a Dios a través de otros medios. Hay religiones, predicadores, ministros que se han involucrado con enseñanzas satánicas, con cosas que tienen que ver con magia, según ellos, para tener éxito en sus ministerios y atraer gente, conquistar gente, tener muchos seguidores, esclavizarlos. Noten bien que Apocalipsis dice que durante la tribulación habrá gente que serán mercaderes de almas.
mercaderes de almas. Eso es lo que el diablo quiere hacer con nuestra alma. Tenerla como algo con lo cual se pueda negociar. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes, mis hermanos. No importa que en medio de la iglesia hayan 2 o 3 o 4 o 5 que quieran destruir la iglesia, no van a poder. Porque la iglesia de Esmirna, el diablo no la pudo destruir. La iglesia de Esmirna permaneció fiel hasta la muerte. No hay ningún reproche para esta iglesia. Es cierto, esta gente muchas veces quiere quitar la paz, quiere quitar la tranquilidad en un culto, quiere quitar la tranquilidad y la felicidad de la iglesia, quiere estorbar en las actividades de la iglesia, en el evangelismo, en todo esto. Quiere quitar la armonía dentro de la iglesia. Pero eso no va a cambiar a la verdadera iglesia. Por eso dice el apóstol Pablo: el que esté firme, mire que no caiga. Porque Satanás, dice, disfraza a sus ministros y se presentan como ángel de luz. Qué terrible es esto. Si usted ve a un ángel, usted lo va a seguir, hermano, porque impacta la luz de un ángel. Pero el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de quién es aquella persona, aunque esté vestida como una oveja, pero es un lobo rapaz. Qué tremendo eso. Estamos en el tiempo que tenemos que abrir nuestros ojos. Olvídese lo que dice aquel, lo que dice aquel. No. Por eso Dios a nosotros nos ha enseñado la verdad. Y la verdad nos hace libres. ¿Por qué dice libres? Porque nadie va a andar negociando con nuestra alma. No nos van a engañar. Mi hermano, pero es muy peligroso que los miembros de las iglesias vayan para acá, vayan para allá, que aquí está el doctor fulano, que aquí hay milagros, que allá el filósofo, que las clases, y todavía tienen que pagar. ¿Cuánto es la entrada? $100 para ir a ser engañados. Pagan para que se los metan a la bolsa aquellos. Qué terrible eso. Cuando ya tienen la verdad. Pero la verdadera iglesia permanece firme. La verdadera iglesia tiene la mente de Cristo Jesús. No va a poder ser engañada, ya sabe la doctrina, ya sabe lo que cree. Esto es lo que le pasó a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna permaneció en la doctrina. Sabía muy bien lo que los apóstoles habían enseñado, lo que ellos predicaban. Oían el testimonio veraz y verdadero de los que habían escuchado acerca de Jesucristo. Y nadie los cambió. Por eso Pablo se atreve, hermano, a escribirle a los de Colosas. Porque los de Colosas tenían también este problema. Aunque no es una de las iglesias a quien se le mandó esta carta. Pero tenían también esta condición. Ahí en Colosenses capítulo 2. Versículo 4. Porque de enseñanzas hay muchas. Muchos ahora andan condenando a los que no guardamos bajo la ley el sábado. Otros andan condenando a los que no bautizan en el nombre de Jesús solamente. Otros condenan a los que creemos en la Trinidad. Otros, hermano, ¿cuántas cosas no se han levantado? Si usted estudia, o si usted lee a los que interpretan el libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta las muchas cosas que dicen, y en medio de todo eso dicen unas tonterías que yo no sé de dónde las agarran. No sé de dónde las agarran. Pero hermano, ese es el engaño satánico. Es Satanás el que los usa. Satanás les enseña a ellos. Por eso en Esmirna Cristo le llama que en medio de ella está la sinagoga de Satanás. Una sinagoga es un lugar donde se aprende, donde se va a escuchar una lectura. Pero esa lectura que van a escuchar ellos ahí, aunque posiblemente sea la misma Biblia, le dan otra interpretación. Y es peligroso.
Note bien que se dicen ser judíos y no lo son. Están aparentando algo que no lo son en verdad. Y convencen a otros. Hoy en día hay muchos que dicen que son judíos, que son de las 10 tribus, dicen. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad cristiana, había uno de los estudiantes que cargaba el kipá y siempre llegaba con un manto, ¿verdad? Y se vestía como judío, pero no le hablaba a nadie. Y un día nosotros estábamos platicando así y de repente él pasa y lo saludamos. ¿Y sabe cómo respondió? Dice: yo no me comunico con perros. Imagínense usted, porque los judíos le dicen a los gentiles perros. Más adelante investigué de dónde era. De ahí, de un lugar de Centroamérica, ¿era usted? Era más gentil que cualquiera de los que estábamos allí. Para que vea usted hasta dónde llega el engaño. El engaño puede ser extremoso, hacia arriba o hacia abajo. Hay quienes son tan espirituales que de espirituales se vuelven muy fanáticos, que ya caminan sobre las nubes. Andan, hermano, viendo y tienen el don de la sospecha. Porque todo el tiempo andan sospechando de todo. ¿Verdad? Y se atreven a llamar a alguien y decirle: usted es un carnudo sinvergüenza. El Espíritu me dice que usted se va al infierno. Y el pobre hermanito ahí tranquilo, sin hacer nada usted. Pero el otro que anda en las nubes, que es muy espiritual, pues ni modo, se volvió muy espiritual. No saluda a los hermanos de la iglesia porque se contamina. Si le dan la mano a un hermano, lo contaminan. ¿Quién sabe si ese hermano tocó un dinero robado este día? Usted me va a contaminar a mí. Entonces, esto, hermano, es peligroso. Los extremos. Otros, hacia abajo usted, siguiendo tonterías de hombres. Tenemos que leer la Biblia muy bien, para no andar siguiendo, dice el apóstol Pablo, estratagemas de hombres que no tienen piedad de las almas. Mira lo que dice Pablo a los de Colosas, porque aquí, hermano, estaba el gnosticismo tomando lugar. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Se da cuenta? Las palabras persuasivas son peligrosas para un novato, para uno que sea nuevo. ¿Se da cuenta? Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, dando a entender la doctrina que yo les he dado, gozándome y mirando vuestro buen orden. Número 1, el orden en la iglesia es muy importante, porque el que ya anda todo ya falso, hermano, lo primero que empieza a hacer en la iglesia son desórdenes. El que está bien ordenadito sigue el orden, aún hasta de las liturgias. Dicen que solamente se tienen que dar 3 especiales, hermano, pero yo siento en mi corazón que tengo que dar 10 en esta noche. Hermano, qué barbaridad. Hermanos, cantemos himnos conocidos para que la iglesia cante. No, pasan y todavía cantan en sanchino usted. Qué barbaridad. Y la iglesia no canta nada. Yo no sé qué está pasando. Cuando hay desobediencia, la primera manifestación de una desobediencia es el desorden. No seguir las reglas estipuladas. No hacer lo que se dice desde el púlpito para el bienestar de la iglesia. Con eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque yo muchas veces veo a hermano Juanito que le tira para allá las teclas y otra tecla para acá, las negras y las blancas. Y mire,
Y son personas con experiencia ya, lo han escuchado, han oído al pastor decirles 100,000 veces: no canten coritos o himnos que la iglesia no sabe, canten himnos congregacionales que todos conozcamos para que la iglesia cante. Pasa el siguiente culto, le toca a la hermana fulana, al hermano fulano, y otra vez usted hacer lo mismo. El desorden es un producto de desobediencia, del capricho, de renunciar a lo que se dice para el beneficio de la iglesia. Por eso, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Para qué cambiar? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Qué tremendo eso. Mirad que nadie os engañe. ¿Cuántas iglesias hoy se están desapareciendo? No pueden pagar la renta. Iglesias están perdiendo los edificios porque no pueden pagar ya las mensualidades de ese edificio, porque los miembros de la iglesia escucharon por ahí, por Facebook o por YouTube, no sé quién, por ahí un demonio, de que los diezmos ya no se deben de pagar, y cancelaron de dar sus diezmos. Y ahora sus iglesias están cerradas. Esto es una estratagema de Satanás para venir en contra de la obra. Quiere decir que todo aquel que se opone a esta verdad, realmente, hermano, es un falso dentro de la iglesia. Es uno que está fuera de orden. Es uno que realmente no ama a Dios, no ama a la iglesia, no ama la obra del Señor, y está siendo usado por Satanás y está en la sinagoga de Satanás. Se dice que es cristiano, pero no lo es. Se dice que es miembro de la iglesia, pero no lo es. Se dice ser judío, pero no lo son. ¿Se da cuenta? Y no importa quién se lo diga. Puede bajar un ángel del cielo y decírselo. No van a cambiar. Es por demás. Porque no le creen a Dios. No le creen a Dios. Porque en Él habita, en Cristo Jesús, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esto se llama imputación, dando a entender. Lo que a Cristo le pasó, lo que Él hizo, es algo que me toca a mí también tomar ese privilegio que Él tomó. La cuenta de Cristo es pasada a mí. Quiere decir que la justicia de Cristo la pone el Padre gratis en mí. La circuncisión de Cristo cuando tenía sus 8 días también lo hizo por mí. Él valida a aquellos hombres que aceptan a Cristo Jesús y no se tienen que circuncidar como salían algunos de la iglesia de Jerusalén a las iglesias que el apóstol Pablo había fundado, diciéndoles: si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no son salvos. Por eso Pablo y Bernabé se fueron a hacer el primer concilio a Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén le mandó una carta a todos los gentiles diciendo: ustedes no tienen que andar guardando la ley. La ley no es para ustedes. La ley es para nosotros. Pero guárdense de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. Porque, hermano, dice Pablo que el que es de Dios es guiado ya por el Espíritu de Dios. Él nos guía a través de la doctrina que nos da.
Dice el versículo 12, miren también lo que pasó con nosotros. Sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Quiere decir que así como Cristo resucitó, también nosotros ya hemos sido resucitados juntamente con Él. Y así como Cristo se sentó a la diestra del Padre, también nosotros estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Se da cuenta el privilegio que hemos tenido? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué tremendo, hermano. Y para aquellos que nos acusan que tenemos que guardar la ley, dice entonces: por tanto, en ellos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Quiere decir que, hermano, nosotros no estamos para andar con ritos y ceremonias. No, ya Cristo cumplió todo por nosotros. Dice: y vosotros estáis completos en Él. Entonces, si estamos completos en Él, ¿qué más tenemos que hacer? Nada. Solamente adorar, solamente servir, solamente vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu y adorar al que vive y permanece para siempre. No tenemos necesidad de ir hincados 3 millas para ir a darle una ofrenda a una estatua que está allá, que ni agradece porque no tiene vida. Imagínense un vivo, un ser humano, adorando a un pedazo de Jesús, para que vea usted hasta dónde llega la mentalidad del ser humano, por quererse ganar la gloria por sus propios esfuerzos. Ya Cristo pagó todo por nosotros. Todo lo cual es sombra. Ahora, nadie os prive de vuestro premio. Mire lo que pasa acá. Porque estos gnósticos ahora están diciendo: no, ustedes tienen que adorar a los ángeles. Los ángeles también se adoran, no solamente a Dios. Hay que adorar a los ángeles. Si te aparece por ahí un angelito, cae de rodillas. Mire, dice por ahí Apocalipsis, de que Juan 2 veces quiso adorar a un ángel y le dijo el ángel: hey, detente, que yo soy consiervo tuyo, adora a tu Dios, yo no soy Dios. Si un ángel no recibió la adoración, hermano, ¿por qué vamos a hincarnos ante un pedazo de madera que ni habla? Tiene ojos, dice Salmo 115, pero no ve. Tiene oídos, pero no oye. Tiene boca, pero no habla. Tiene pies, pero no andan. Y dijo el compositor de el canto: no hay Dios como mi Dios. Y como no pueden caminar, los tienen que cargar. Pero, hermano, esos se caen también. Usted ha visto los videos que se caen y que les rompen la cabeza a los que van ahí. Y después que se desboronan, ya no los pueden arreglar. Tienen que hacer otro. Tienen que mandarle un telegrama a la fábrica: mira, se nos cayó este Dios que hiciste, no aguantó. Se quebró todo. A nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? No, pues muchos hasta el niño de Achote carguen. Es que es de Atocha, dicen, ¿verdad? Sí. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Se dan cuenta? Nadie. ¿Usted cree que la iglesia de Esmirna no pasaba por todo esto, pero permaneció firme? Tenía persecución. A los hermanos lo agarraban con la espada y le decían: si tú no adoras a César, si tú no adoras a este emperador que está acá, hoy mismo te mueres. ¿Cristo o el emperador? Cristo, decían ellos. Olvídese. Ellos los metían ahí con los leones, y cuando venían los leones se hincaban y le daban gracias a Dios.
Sabían momentos que solamente faltaban segundos para estar en la presencia de Cristo Jesús. No perdían nada. No, hoy en día, hermano, si se metiera uno por ahí, ¡Cristo! O el Dios del Cristo negro. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? Si nos ponen una ametralladora ahí. Entonces sí, ahí se ve el verdadero cristiano. ¿Verdad que sí? Mira, el verdadero cristiano lo prueba muchas cosas. Lo prueba el frío. A ver si con frío viene a la iglesia. Hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Es que hay frío, hermano. ¿Pero está enfermo? No, pero tengo miedo a enfermarme. El miedo lo ponen por delante. ¿Se da cuenta? Hermano, ¿y por qué no venir a la iglesia? No, hermano, porque usted sabe, hoy trabajé overtime, trabajé tiempo de más y estoy cansado. Voy a descansar. Mañana me levanto a las 5. Tremendo, ¿verdad? Y no vienen a la iglesia. Se separan. Un problemita que hubo en la casa. No hay iglesia esta noche. No hay iglesia. Bueno, pues se quedan en casa para pelear más. Y que en la iglesia no pelean, ¿verdad? Porque están separados. Y Dios puede hacer una obra. Y al salir, pues todos contentos, ¿verdad? Pero allá están peleando en casa usted. Un programa, el Campeonato Mundial de Fútbol, los va a probar. A ver si el domingo vienen a la escuela dominical. A ver si en verdad aman más a Dios que un partido de fútbol. Usted sabe que hay creyentes así. Dios los prueba. Si un partido de fútbol te aleja, ¿cuánto más si te ponen una daga aquí en el cuello? Qué terrible eso. Pero si vas a adorar ángeles, no los adores. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Estos tienen una mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hay un crecimiento que viene de Dios, un crecimiento que viene del orgullo. Por eso dice, afectando humildad. No dejes que te quiten la humildad que Dios te ha dado. No te pongas arrogante ahí como que ya como te sientes bendecido, pues andas como un papagayo. No. Cuidado con eso. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Este es el ascetismo, hermano. El ascetismo es una influencia gnóstica que tiene que ver con que no hay que darle gusto al gusto para someter para que el espíritu se engrandezca. Mira, dice el ascetismo, no ames a tu familia como la amas. No ames a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos como lo amas. No ames a tu amigo como lo estás amando. Eso es traerte sufrimiento. El día que alguien de ellos se muera, vas a llorar, vas a sufrir, te vas a enfermar. No ames de esa manera. Aléjate de eso. Olvídate. No seas tan bueno. No estés metiéndote ahí en cosas de la carne que hay que tener este lujo que el otro y andar ahí viviendo tus placeres. No manejes. No toques. No gustes. El ascetismo. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Es la pregunta que es ahí. Ahora, no te veo lo que dice Pablo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo.
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿No van a entender? Está bien, no voy a comer, voy a aguantar hambre para que esta carne se enferme. Hay que darle duro a este cuerpo. Hay que meterlo en el frío para que agarre gripe. Porque estando mi cuerpo enfermo, mi espíritu se eleva. Era la enseñanza que ellos daban. Una enseñanza que por mucho tiempo se daba en la iglesia y nadie se daba cuenta. Yo recuerdo que decían antes los predicadores: jóvenes, ayunen 3 días, 1 semana, 40 días si pueden. Ayunen para matar la carne y que el espíritu se eleve. Y todos nos íbamos en ayuno y oración. Ustedes ahí aguantando hambre por días. Señor, para no sentir ningún apetito de la carne usted. Y habían unos que se iban a terminar el ayuno, el otro día caían. Porque eso dice que no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. El ayuno no es solamente por ayunar para matar la carne, para darle duro al cuerpo. Eso es ascetismo. El ayuno tiene su razón. Si usted lee la Biblia, Daniel ayunó porque necesitaba ayunar para pedir al Señor cuál era en sí el futuro de su pueblo. La reina Esther le dijo a Mardoqueo que ayunaran porque había un problema serio. ¿Verdad que sí? Elías ayunó porque estaba siendo perseguido. Moisés ayunó en el Sinaí 40 días y 40 noches 2 veces. ¿Se da cuenta? El ayuno tiene un propósito. Cristo ayunó y no para matar los apetitos de la carne, porque Él era sin pecado. Él ayunó 40 días y 40 noches para empezar su ministerio. El ayuno puede ser vital cuando usted sabe muy bien que en su casa hay mucho pleito. Se metió un demonio de celo. Se metió un demonio de contienda. De cosas de odio, de venganza. Que un hermano no se ve bien con el otro, que este padre no se ve bien con el hijo, que están siempre en agarre todos los días, que no se pueden hablar. Hay enemigos dentro de la casa. Entonces el cristiano verdadero dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Yo tengo que irme en ayuno para que ese demonio que se metió a la casa salga. ¿Se da cuenta? Son cosas vitales. Es para que el enfermo que está allí, Dios tenga compasión. Y se va la persona en ayuno para que aquella persona alcance el favor de Dios. Pero si alguien dice: yo voy a ir a ayunar para maltratar este cuerpo, porque este cuerpo está bien carnudo, mire, solo carnita quiere. Yo voy a ir al ayuno para matar. Hermano, eso es ascetismo. Dice que tiene buena reputación, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Se da cuenta? Todo se tiene que hacer con inteligencia, no como se enseñaba antes. No sé si ahora mismo lo están enseñando, pero en esta iglesia yo no quiero enseñar ascetismo. En esta iglesia yo quiero enseñar que el que busca a Dios lo busca porque necesita a Dios de verdad. En todos los aspectos de su vida. En todas las áreas de su vida. Un estudiante está en el colegio y ve que esa clase es dura, la clase. Que esas fórmulas están tremendas. Que necesita que Dios le ayude y se va hasta en ayuno. Señor, ayúdame que cuando esté en el examen tú me puedas recordar. Y el Señor contesta a usted, porque se fue por un motivo especial. ¿Se da cuenta? Alguien que quiera conseguir el trabajo en aquella compañía, metió la aplicación, lo van a entrevistar, no sabe lo que va a pasar. Hay muchos aplicantes mejores que él quizá, pero se va en ayuno y el Señor responde. ¿Se da cuenta? Hay que saber cómo acercarnos a Dios sin tener esa fuerza de sabiduría humana empujándonos a nosotros. Ahí estamos obedeciendo al hombre. La iglesia
de Esmirna aprendió a obedecerle a Dios. Una iglesia fiel, pero le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener tribulación por 10 días. ¿Más, Señor? Sí, más. Yo estaba predicando en Pasadena en una iglesia y estaba predicando sobre tener paciencia en los momentos de prueba y de lucha, que Dios pues resuelve los problemas. Y le digo, hermano y hermana, pues Dios es tan grande que ha resuelto tu problema, pero no te preocupes que Él te va a mandar otros más grandes todavía, porque si ya venciste quiere decir que tienes capacidad de vencer lo que viene. Y dice una hermana, ay hermano, eso es lo que no me gusta. Yo ya no quiero tener problemas. Pero usted sabe que cuando el cristiano aprende a vencer, entonces se vuelve más que vencedor. No agarremos esa parte del apóstol Pablo cuando dice, porque somos más que vencedores. ¡Oh, somos más que vencedores! ¡Aleluya! ¡Amén, amén! No. Dice que nos acostumbramos a vencer y nos da gusto vencer. Y cuando no viene un problema, dice, bueno, yo quiero un problema porque necesito vencer. Yo quiero vencer. Me dan ganas de vencer. Y ahí viene el problema. Pelea con el problema, se le va el miedo, se le va todo. Porque sabe que es más que vencedor. No le tiene miedo al problema porque Dios lo va a sacar avante. Lo ha experimentado en su vida. La iglesia de Esmirna sabía muy bien que tenía problemas, persecuciones, pero que Dios siempre sacaba a la iglesia avante. La hacía lucir. Por eso dice que los justos resplandecerán como el sol, como la luz del sol, en ese siglo. Cuando habla del siglo, yo quiero que usted entienda y no se le borre esto de su mente. Cuando habla y dice de este siglo, está hablando del tiempo presente. Cuando dice del siglo venidero, está hablando del milenio. ¿Ok? El siglo venidero es el milenio. Eso hay que entenderlo muy bien. Porque son expresiones judaicas acá. Para poder entender que el Dios de este siglo es Satanás, pero el Dios del siglo venidero va a ser Cristo Jesús, porque en ese siglo venidero Satanás va a estar atado 1000 años ahí. No va a ser el Dios de ese siglo, sino que el Dios de ese siglo totalmente aquí en la tierra va a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale la pena entonces serle fiel al Señor, sí o no? ¿Vale la pena serle fiel a Dios en medio de la cizaña? Actuar con sabiduría, no dejar ser engañados, no dejar ser manipulados por lo que otros dicen por ahí. Hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando Satanás se te acerque por ahí desanimándote, ya no vayas a la iglesia, ya no hagas esto, ya olvídate de esto, mira lo que te dicen, aquel tiene razón, que mira lo que dice el otro. No, tenga mucho cuidado. Usted tiene que conocer la doctrina, tiene que conocer la palabra, tiene que conocer a Jesús. En mi experiencia, muchas cosas me han llegado. Es más, un día vino un pastor amigo mío y me dice, Portillo, ya cambia tu forma de culto ahí en la iglesia, los programas, la liturgia, cámbialo ya. Estamos en tiempos modernos. Ya cambia todo. Tú estás en la era antigua. Tienes que cambiarte a lo moderno. Y le digo, ¿pero cuál es lo moderno? Estamos en lo moderno siempre, le digo. Esto no cambia. Estamos en la doctrina de que es desde el principio. Hay que vivir de lo que oímos desde el principio. Y él dice, no, mira mi iglesia. Dice, no, olvídate. Mis jóvenes, ellos son los que cantan. Nadie más dirige. Ellos son los que cantan y cantan y cantan y cantan y cantan y cantan. Y en mi iglesia solo yo predico, nadie más predica, porque estos predicadores que muchas veces ahí en la iglesia arruinan todo. Yo solamente predico. Ajá. Entonces, ¿qué haces para levantar ministerios? No, si los ministerios ya hasta aquí llegaron, ya no hay más ministerios. Nosotros somos los últimos. Los demás que queden sentados ahí escuchando. Ya cambia ese estilo de servicio que ustedes tienen. Y mira, me dice, tanta delicadeza que hay, pero ahí en el altar pasan los jóvenes y yo les doy la libertad.
Que pasen como pasen. Mira, antes yo prohibía los pantalones, ahora todos pasan con pantalones. Y ahora se siente más la presencia de Dios. O sea, corrompiendo completamente. Imagínense que uno de pastores oyera y dice, wow, qué bien. ¿Y sabe qué me dijo? Y la membresía ha crecido tremendamente. Y digo, bueno, ¿qué tal si se lo dice a un pastor que quiere gente en la iglesia? Y empieza a cambiar todo. Vengan como quieran, hermanos. Vengan en chanclas si quieren. Con faldas cortas y pantalones apretados y traigan todo lo que ustedes quieran traer, porque aquí somos libres ya. No, eso es falso. Dios quiere santidad de todas maneras. Nuestro Dios es inmutable, nunca ha cambiado. Si nosotros decimos que nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, hay que respetar lo que Él ha dicho. Hay que respetar lo que Él dijo desde el principio, porque también su doctrina no cambia. Tenemos que entender esto. Nosotros tenemos que ser como la iglesia Esmirna, perseguidos, pero fieles a Dios, con amenazas, pero fieles a Dios. Y tenemos que agarrarnos lo que le dijo Cristo a la iglesia: sé fiel hasta la muerte. Quiere decir, decididos a morir. Al que metían en la cárcel no sabía si iba a salir vivo. Por eso le dice Dios a la iglesia, Cristo a la iglesia de Esmirna: mira, a muchos de vosotros los van a meter en la cárcel, pero sean fieles hasta la muerte. No entender, unos de ustedes no van a salir vivos, pero sean fieles a Dios hasta la muerte. Aunque los lleven allá a matarlos, de todas maneras, sean fiel a Dios. No importa lo que venga, que nos espera la corona de la vida. ¿Cuánto decimos aleluya, mis hermanos? Póngase de pie y damos gracias a Dios.